Su patogenia. El virus se encuentra en todos los fluidos orgánicos y tejidos de los cerdos domésticos infectados. La infección en los cerdos se produce por lo común por contacto directo con cerdos infectados o por ingesta de restos de carne porcina infectada o de productos cárnicos porcinos infectados no procesados. La vía de entrada. La peste porcina puede transmitirse por contacto directo con los animales infectados, por contacto indirecto con fomites o por vectores como las garrapatas. La transmisión durante el contacto directo generalmente se produce por vía oronasal. Este virus es el único conocido que se transmite por artrópodos. No se han identificado otros antígenos para este virus, pero se han utilizado análisis de enzimas de restricción para identificar los genotipos del mismo. Su transmisión se puede dar entre animales infectados por contacto indirecto con fomites y por vectores como las garrapatas. La transmisión durante el contacto directo generalmente se produce por vía oronasal. Y se cree que la transmisión por aerosoles no es importante y solo puede ocurrir a distancias cortas, como los cerdos que se encuentran en proximidad. En cuarentena, la desinfección del calzado de la tripulación y los pasajeros que arriban en vuelos o embarcaciones internacionales, ya sea comerciales o privadas, mediante el uso de tapetes sanitarios o por desinfectantes, considerando las especificaciones del fabricante, y la inspección del equipaje de la tripulación y los pasajeros que arriban a los puntos de ingreso al territorio nacional. También se pueden utilizar otros métodos como rayos X, unidad canina, observación directa, declaración del usuario o cualquier otro de la Secretaría determine en disposiciones legales previamente publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En caso de detectar mercancías que se presenten en riesgo, se procederá a la retención de las mismas para su disposición sanitaria. El sacrificio es obligatorio de todos los efectivos de las explotaciones afectadas y destrucción de los cadáveres, restricciones del movimiento de animales vivos de las zonas cercanas de las Vacunación. No hay vacuna determinada para dicha enfermedad, a diferencia de la peste porcina clásica. El entierro ha sido probablemente el método más utilizado para eliminar cadáveres durante las epidemias, junto a la eliminación en vertederos. Prevención. Implementación de estrictas medidas de importación. Detección temprana y eficaz. Rápido sacrificio. Control absoluto. Esterilización del equipos. Vigilancia y monitoreo. Movimientos controlados de animales y personas. Estricta bioseguridad en la granja. Estricto protocolo de cuarentena. Patogenia. Entrada de aerógeno. Replicación inicial en células epiteliales y tejido linfático. Tonsilas. Desarrollo de alfas. Vía de entrada. Inhalación, ingestión, infección de las células del tracto respiratorio. Primer ciclo respiratorio viral. Estados febriles. Vía circulatoria y linfática. Etiología. El agente etiológico de la fiebre aftosa es un virus perteneciente a la familia Picornaviridae. Existen 7 tipos diferentes de virus, estando presentes en América del Sur solo los serotipos A, O y C. Transmisión. La transmisión es mediante contacto directo entre animales, también por contacto indirecto a través de vectores animados, vectores inanimados, consumo de alimentos contaminados. Vías de entrada a la salmonelosis, contacto directo con aves infectadas, contaminación de productos consumidos por las personas, contacto con heces de aves infectadas asintomáticamente y la infección de animales de producción, cerdos, pollos, etc. Transmisión. Los animales se infectan con salmonela a través de una ruta de transmisión fecal-oral. Esto tiene lugar mediante la ingesta de materiales, por ejemplo alimentos, aguas, pasturas, contaminados con heces de un animal infectado. Cuarentena. Durante la fase aguda de la enfermedad se debe llevar a cabo el aislamiento entérico del paciente con desinfección concurrente de heces y objetos contaminados con las mismas.
En el sacrificio, la erradicación está basada en el sacrificio de los animales afectados y en contacto, y la profilaxis debe estar basada en la aplicación de medidas encaminadas a impedir la introducción de la enfermedad. La vacunación contra salmonela puede utilizarse con la intención de controlar la enfermedad clínica o para reducir la excreción de la bacteria en animales infectados subclínicamente. Los estudios muestran que en general la vacunación es efectiva para el control de brotes asociados clínicos con los serotipos más patógenos, pero la situación cambia cuando lo que quiere es intentar evitar la excreción en matadero con el fin de proteger a los consumidores de la infección. La eliminación de cadáveres para evitar que, como sucede con otras especies salvajes, los buitres se conviertan en reservorios de la bacteria en la Salmonella typhimurium. Es también frecuente en aves de coral. Es importante por ello o bien asegurarse que los cadáveres de cerdos o aves estén libres de infección, o asegurarse que se destruyen correcta y totalmente los cadáveres con métodos como la incineración en la propia granja. La prevención. Los corrales deben tener un drenaje adecuado y sería ideal que las separaciones entre ellos fueran sólidas. Alojar animales en su número justo por corral, densidad de acuerdo a su peso vivo, condiciones ambientales adecuadas para cada fase de producción, en especial la temperatura, evitando grandes oscilaciones térmicas, y también un correcto control de plagas también ayudará a controlar la propagación de la enfermedad. Cuarentena. La erradicación de la FA está basada en el sacrificio sanitario de los animales afectados y en contacto, estando prohibida la aplicación de vacunas frente a esta enfermedad. No obstante, en el caso de que se haya confirmado la enfermedad y amenace con propagarse de forma alarmante, se podrá decir la vacunación de emergencia. Sacrificio. Sistemas de rápida detección y confirmación de la enfermedad en el laboratorio. Aislamiento y sacrificio inmediato de todos los animales infectados y los susceptibles de contraer la enfermedad. Seguido de desinfección, el vacío sanitario de las explotaciones afectadas y destrucción de los cadáveres. Regionalización y establecimiento de zonas de protección y vigilancia donde se tomen medidas específicas de control para evitar la propagación del virus. Vacunación. La vacuna se administra al ganado bovino y ovino mediante inyección subcutánea y al porcino mediante inyección intramuscular. Se requiere la revacunación cada 6 meses. Cuando se vacuna a los animales a las 2 semanas de edad, se recomienda volver a vacunar entre las 8 y las 10 semanas. Eliminación de cadáveres. Transformación, quema, compostaje, fermentación. Prevención. Rápida identificación de las explotaciones, mataderos y otras instalaciones potencialmente infectadas. Movimientos controlados en las áreas declaradas en los animales y de sus productos. Estrictas medidas de bioseguridad, desinfección de instalaciones, material, vehículos de transporte que pudiesen estar contaminados. Rastreabilidad y vigilancia para determinar la fuente de contagio y las vías de difusión de la enfermedad. Vacunación en aquellos casos que se requiera debido a la situación epidemiológica, densidad de la población, etc. Salmonelosis. La patogenia de salmonela comienza en la ingestión de un inóculo elevado de microorganismos, adherencia al enterocito, fosforilación de receptor EGF, cambios drásticos en la concentración de K2+, intracelular, reorganización de citoesqueleto de actina, internalización, supervivencia dentro de las vacuolas fagocíticas. Etiología. Vías de entrada a la salmonelosis. Contacto directo con aves infectadas, contaminación de productos consumidos por las personas, contacto con heces de aves infectadas asintomáticamente y la infección de animales de producción, cerdos, pollos, etc. Transmisión. Los animales se infectan con salmonela a través de una ruta de transmisión fecal-oral. Esto tiene lugar mediante la ingesta de materiales, por ejemplo alimentos, aguas, pasturas, contaminados con heces de un animal infectado. Cuarentena. Durante la fase aguda de la enfermedad se debe llevar a cabo el aislamiento entérico del paciente con desinfección concurrente de heces y objetos contaminados con las mismas.
En el sacrificio, la erradicación está basada en el sacrificio de los animales afectados y en contacto, y la profilaxis debe estar basada en la aplicación de medidas encaminadas a impedir la introducción de la enfermedad. La vacunación contra Salmonella puede utilizarse con la intención de controlar la enfermedad clínica o para reducir la excreción de la bacteria en animales infectados subclínicamente. Los estudios muestran que en general la vacunación es efectiva para el control de brotes asociados clínicos con los serotipos más patógenos, pero la situación cambia cuando lo que quiere es intentar evitar la excreción en matadero con el fin de proteger a los consumidores de la infección. La eliminación de cadáveres para evitar que, como sucede con otras especies salvajes, los buitres se conviertan en reservorios de la bacteria en la Salmonella typhimurium. Es también frecuente en aves de coral. Es importante por ello o bien asegurarse que los cadáveres de cerdos o aves estén libres de infección, o asegurarse que se destruyen correcta y totalmente los cadáveres con métodos como la incineración en la propia granja. La prevención. Los corrales deben tener un drenaje adecuado y sería ideal que las separaciones entre ellos fueran sólidas. Alojar animales en su número justo por corral, densidad de acuerdo a su peso vivo, condiciones ambientales adecuadas para cada fase de producción, en especial la temperatura, evitando grandes oscilaciones térmicas, y también un correcto control de plagas también ayudará a controlar la propagación de la enfermedad.